Y esta es la unidad 6 del programa. A ver si se porta bien esto. Bien. Es la unidad 6 y en esta unidad vamos a ver cuáles son los elementos esenciales y por qué son esenciales para las plantas. Entonces tenemos la definición, qué rol van a cumplir y la sintomatología. Estas dos partes las vemos juntas porque los síntomas de deficiencia van a estar relacionados con la función que esté cumpliendo ese elemento en la planta. Entonces nuestro objetivo es identificar cuáles son los elementos esenciales y conocer los síntomas de deficiencia, aunque pueden variar entre especies, pero digamos, reconocer por lo menos los más notables. Entonces, vamos a ver qué son los elementos esenciales. También se los denomina elementos nutritivos, nutrientes minerales, y son los elementos como nitrógeno, fósforo y potasio, que son los más comunes y se encuentran en fertilizantes y que se adquieren principalmente de la solución del suelo. Entonces, la nutrición mineral va a ser el estudio de cómo las plantas aprovechan estos elementos, cómo los ingresan y qué rol van a cumplir después en la planta. El manejo de la nutrición mineral de las plantas es importante no solo para aumentar la producción, sino que un buen manejo tiene también un impacto ambiental. Aproximadamente casi la mitad de la energía que se pone a la agricultura está dada en la producción de fertilizantes. Pero de todos los fertilizantes que se dan, a veces la planta llega a aprovechar, en general se considera que aprovechan la mitad de lo que se da. Entonces fíjense que una fertilización excesiva tiene un costo energético de producción de esos fertilizantes altos. Las plantas, ese exceso no lo van a aprovechar, no se va a traducir ya en un aumento en rendimientos. Y también ese exceso que se puede lixiviar, es decir, se puede lavar en el perfil del suelo, ir hacia las napas freáticas, puede estar contaminando el agua y también puede representar una contaminación del aire. Entonces, digamos, es muy importante al momento de decidir la fertilización, basarla en análisis, por ejemplo, análisis foliares, análisis del suelo, para tomar la decisión, digamos, acertada y no colocar un exceso, obviamente intervenir antes de que haya una deficiencia grave, pero tampoco colocar en exceso, que es un costo monetario y para el ambiente. Algunos de los primeros estudios sobre la nutrición mineral de las plantas los realizaron Sprengel y Liebig, del que viene la famosa ley del mínimo, que dice que el crecimiento del vegetal va a estar limitado por el recurso más escaso. Es decir, el nutriente que no esté en su nivel óptimo, el que esté en menor proporción con respecto a lo que se necesita, es el que va a limitar el crecimiento de esa planta. Posteriormente, Arnon y Stout definieron cuáles son los criterios de esencialidad, es decir, qué características tiene que reunir un elemento para que sea esencial. Porque si bien las plantas tienen ese mecanismo de control que está dado por la capacidad del nutriente de atravesar las membranas, a veces pueden ingresar otros elementos que la planta no los utiliza, que no son esenciales. Entonces, Arnon y Stout definieron los criterios. Porque como les decía, a veces encontramos algunos elementos que la planta absorbe porque aprovechan las vías de ingreso de los nutrientes esenciales. Entonces ingresan otros, pero no son esenciales. Para que nosotros digamos, este elemento es fundamental para la vida de la planta, tenemos tres características. Primero, que en su ausencia
la planta no puede completar su ciclo. Segundo, que ese elemento no puede ser reemplazado por otro en su función. Y tercero, que el elemento debe estar implicado directamente en el metabolismo o en alguna fase, en algún proceso metabólico. Cuando un elemento cumple con estas tres funciones, lo consideramos esencial. Y, por ejemplo, van a ver, si estudian de muchos libros que son un poquito más viejitos, los elementos esenciales son 16, pero el último que se agregó, que aparece en otros libros más nuevos, es el níquel, que lo que pasa es que se necesita en cantidades tan pequeñas que primero no se lo detectaba. Pero vamos a ver ahora la proporción, en esa pequeñísima cantidad es fundamental. Y ese es uno de los últimos que se vio que cumplía con estos tres requisitos. Entonces, el elemento esencial es un elemento, participa en el metabolismo, que no puede ser reemplazado por otro y cuya carencia hace que la planta no pueda cumplir con su crecimiento y con su reproducción. Existen otros elementos que no son esenciales, pero pueden favorecer el crecimiento de ciertas especies, como el sodio, selenio, silicio y cobalto. Ahora vamos a hablar un poquitito de estos. Pero, digamos, el sodio es esencial para unas pocas plantas, el silicio para otras, y selenio y cobalto en realidad no lo usa la planta, pero bueno, ahora vamos a ver en qué participan. Pero si están presentes, pueden favorecer el crecimiento, aunque no sean esenciales. La disponibilidad, fíjense que las plantas tienen la capacidad de, a partir de estos 17 elementos esenciales, más agua y luz solar, pueden sintetizar todos los compuestos que necesitan para crecer, aprovechando también el dióxido de carbono del aire. Con esos elementos básicos, la planta puede producir todas las estructuras que necesite para formar su organismo. Si consideramos la materia fresca de la planta como el 100%, la materia seca en general está alrededor del 10-15%. De esta materia seca, el 90%, fíjense, está ocupado por tres elementos que son los más abundantes, que son carbono, oxígeno e hidrógeno, que son muy abundantes porque también están formando la estructura de las plantas. Todas las paredes celulares, digamos, la parte estructural está dada principalmente por estos elementos, que están además en todas las moléculas orgánicas. Y de esta materia seca, solo el 10% corresponde al resto de los elementos esenciales, que representaría aproximadamente cerca del 1% del peso fresco de esa planta. Acá tienen la lista de los elementos esenciales. Entonces son todos elementos sin los cuales la planta no puede cumplir su ciclo. Es decir, todos estos son esenciales. Pero fíjense que la proporción que se necesita de cada uno va a cambiar. Acá tienen la concentración en el peso seco de la planta. Y acá tienen la comparación, el número relativo de átomos que se necesitan. Fíjense que por cada átomo de molibdeno o de níquel, en la planta se encuentran 60 millones de átomos de hidrógeno, 40 millones de átomos de carbono, 30 millones de oxígeno, 1 millón de átomos de nitrógeno. Fíjense que la proporción varía muchísimo, pero este solo átomo de molibdeno es esencial, por lo que si faltase esa pequeña cantidad de molibdeno que necesita la planta no podría cumplir con su ciclo. Tendría síntomas que podrían llegar a ser graves. Entonces,
Lo que hace que un elemento sea esencial, acuérdense, no es la cantidad del elemento que está en la planta, sino es la función que está cumpliendo. Todos estos son esenciales, aunque la planta los necesite en cantidades distintas. Si ustedes analizan el peso seco de su planta, van a encontrar, por ejemplo, si hablamos de miligramos por kilo, que son partes por millón, que de molibdeno necesita 0,1 partes por millón, y mientras que si hablamos partes por millón, miligramos por kilo, mientras que si hablamos, por ejemplo, de nitrógeno, ya lo expresamos en porcentaje, porque estamos hablando de cantidades mucho más altas. Entonces, una de las clasificaciones que se suele dar es en macro y microelementos, donde los macroelementos no se refiere a la importancia, sino a la proporción, porque se encuentran en mayor concentración en el tejido vegetal. Hablamos ahí de porcentajes, de entre 0,n, donde n va de 1 a 9, hasta n%. En los micronutrientes ya encontramos cantidades menores, entonces van de 0,n a n por 10 a la 2 partes. A estos nutrientes macro, micronutrientes, otros nombres con los que los van a encontrar son micronutrientes, microelementos, oligoelementos, elementos traza, porque se encuentran en pequeña proporción en la planta. Entonces, esto es importante, acuérdense que el hecho de que sean esenciales no está dado por la importancia, digamos, la clasificación entre macro y micronutrientes no está dada por la importancia del compuesto, que uno es más importante del otro, sino por la cantidad en que los necesita la planta. Entonces es una clasificación un poco engañosa, porque por ahí tiende a dar la idea como que los micronutrientes fuesen menos importantes y son igual de importantes que el nitrógeno. Entre los distintos reinos, digamos, podemos encontrar variaciones entre los que son elementos esenciales. Así, por ejemplo, como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, son elementos esenciales tanto para plantas superiores como para algas, para los hongos, para las bacterias. Existen otros que, como el cloro, por ejemplo, que son esenciales para plantas superiores, para algunas algas, pero no son esenciales para hongos y bacterias. Entonces, entre los distintos organismos vivientes hay ciertas variaciones entre cuáles se consideran elementos esenciales. A mediados ya del siglo XIX, había un investigador que era Sachs y que quería determinar cuáles eran, en esa época como no se sabía bien qué compuestos necesitaban las plantas para crecer. Entonces él quiso ver qué era lo mínimo que necesitaba una planta. Y como, digamos, muy difícil emplear un suelo para ver qué necesita, porque ya está, digamos, está enriquecido con una gran cantidad de compuestos, entonces se le ocurrió trabajar con una solución salina, es decir, agua pura a la que él iba agregando distintas sales. Este sistema que él desarrolló de una solución donde nosotros agregamos los elementos y ahí hacemos crecer a las plantas, es lo que, digamos, como que dio origen o es la base de los cultivos hidropónicos. Y de hecho, los cultivos hidropónicos se emplean para el estudio de estos requerimientos nutritivos en las plantas. ¿Qué pasaba? Sachs había determinado que había pocos elementos esenciales, pero lo que pasaba era que las sales que él usaba ya tenían impurezas. Y fíjense que, por ejemplo, de molibdeno se necesita muy poca cantidad para que la planta ya le alcance. Entonces, él al emplear sales que tenían
trazas de algunos de estos otros elementos, él no se daba cuenta, pero ya se los estaba dando con en la solución que hacía crecer las plantas. En esa época los métodos de determinación y de purificación no eran tan precisos como ahora, entonces él, digamos, no se podía dar cuenta de todo lo que le estaba dando al vegetal. Ese método de cultivo hidropónico, de hacer crecer las plantas en soluciones nutritivas con todos los nutrientes, se emplea, además de para estudio de investigación del rol de los nutrientes, también tiene obviamente aplicaciones comerciales. Y en el tiempo se desarrollaron muchas soluciones nutritivas, pero una de las más difundidas fue la de Hoagland, eh, donde se, le, se les daba, digamos, con unas pocas sales, ya se les daba la totalidad de los nutrientes que necesitaba. Y digamos, uno de los secretos era al darle la sal, por ejemplo, como nitrato de calcio, ya se le está dando el calcio y el nitrógeno. Entonces, eh, digamos, en la sal ya iban 2 nutrientes esenciales por lo menos. Eh, Actualmente existen varias modificaciones de esta solución, pero por ejemplo nosotros la seguimos usando en el laboratorio para hacer crecer nuestras plantas y lo que hacemos es emplear, como muchos, una solución diluida, porque la que él desarrolló le daba, digamos, la máxima cantidad de nutrientes que no llegaba a tener efecto tóxico, pero es bastante concentrada y a veces las plantas como que pueden tener algún efecto osmótico, digamos, alguna complicación, entonces le damos, mejor darle soluciones un poco más diluidas y más frecuentemente. Eh, Porque en muchos casos esas soluciones para la hidroponía se dan con una alta concentración, en modo tal que si la planta va absorbiendo, digamos, siga encontrando el nutriente. En el suelo, cuando las plantas absorben los nutrientes que ya están en la solución, las partículas del suelo van teniendo un equilibrio y van liberando nuevos, nuevos nutrientes. Pero en la si nosotros tenemos un medio artificial con una solución nutritiva, no tenemos un suelo que va reponiendo lo que la planta consume. Entonces, digamos, depende solamente de lo que nosotros le estamos dando. La forma más simple es un soporte en el que se hace que sostiene la planta que tiene sus raíces creciendo en la solución nutritiva en la que se puede hacer burbujear aire para mantener la oxigenación y que las raíces sigan respirando normalmente. Amén. No sé quién tiene, alguien tiene el micrófono prendido, si pueden controlar. ¿Qué pasa si esta solución no está aireada? Que al agotarse el oxígeno, al no haber intercambio gaseoso, estas raíces no van a poder respirar y la respiración de la raíz es fundamental para su mantenimiento, para que sigan creciendo, para que mantengan la integridad de las membranas, también para el funcionamiento de acuaporinas, que son canales que están en la membrana de las células y facilitan, digamos, el movimiento del agua. Entonces, en estas condiciones es necesario o emplear grandes cantidades de solución, de modo que a medida que la planta consume nutrientes, digamos, siempre haya disponibles, o cambiarla frecuentemente. Modo de renovar que nunca falte un nutriente y que no haya alteraciones en el pH tampoco. Entonces, una de las formas más simples es tener un soporte en el que están las plantas, las raíces están creciendo en ese medio nutritivo en el que se hace burbujear aire y la solución se puede hacer circular y cada cierto tiempo se la cambia para evitar deficiencias. Otros sistemas consisten en raíces que están creciendo, en las plantas, bueno, que crecen
en forma tal que sus raíces se encuentren como en una canaleta donde se hace correr agua. Entonces se forma una película de agua que está circulando constantemente, bañando las raíces, de modo tal que las raíces no estén sumergidas, que tengan buena oxigenación, pero estén siempre húmedas y en contacto con la solución. Otros sistemas que a veces tienen algún poquito más de complejidad son los cultivos aeropónicos, donde las raíces están suspendidas y se pulverizan con la solución nutritiva. En este caso a veces se suele emplear soluciones un poquito más concentradas. Obviamente hay que mantener las raíces en una atmósfera húmeda. Y después tenemos los sistemas de inmersión temporaria, donde simplemente se bombea la solución nutritiva a la región donde están creciendo las plantas, se las baña las raíces y después se hace descender la solución nuevamente. Y esto se repite cada cierto tiempo, de modo tal que las raíces tengan buena oxigenación, pero estén en contacto con la solución durante un cierto tiempo, durante unos minutos. Bueno, eso con respecto a los elementos. Ahora, yo espero que no se confundan, pero esto, digamos, se los tengo que decir así como lo van a encontrar. En muchos de los libros, cuando ustedes vean si el elemento se puede mover dentro de la planta una vez que fue asimilado, si se puede volver a mover o no, eso varía, depende de digamos, de la edición del libro. Anteriormente se clasificaba a los elementos móviles como todos los macronutrientes, es decir, los que se necesitaban en grandes cantidades, salvo el calcio y el azufre. Y como inmóviles, calcio, azufre y todos los micronutrientes. Esto es lo que van a encontrar en los libros más viejitos. Pero al avanzar los estudios, y se sigue trabajando sobre este tema, digamos, se alteró un poquito esta clasificación, porque se vio que algunos de los elementos que antes se consideraban, algunos de los micronutrientes que antes se consideraban inmóviles, en realidad tienen una cierta movilidad en la planta. Y entre ellos, los que hasta ahora se vieron que se pueden movilizar son el cloro, el zinc y el molibdeno, de los esenciales. Y el sodio, que se puede considerar esencial para algunas especies. Mientras que los que se estudiaron y está confirmado que no se pueden mover son el calcio, el azufre, que esto coincide con lo que ya se sabía antes, y de los micronutrientes quedaron el hierro, boro y cobre. Es decir que esto les digo porque al momento de rendir el examen, digamos, que no se confundan, o si alguien les dice algo, ustedes tienen que decir de qué libro estudiaron, porque antes se consideraba esta clasificación, pero en los últimos, digamos, que incorporaron las nuevas investigaciones, se vio que algunos micronutrientes tienen una cierta movilidad. Esto es lo último. Entonces, ahora vamos a ir viendo qué quiere decir esto. ¿Qué? A ver si me sale. Espera. Si ustedes tienen una planta, a ver, vamos a ponerle verde, a ver cómo me sale. Vamos a dibujar acá una planta, más o menos. Bueno, tenemos el suelo, las raíces. Si ustedes tienen un elemento que la planta los absorbe, los asimila en distintos compuestos que ya vamos a ver, pero ¿qué implica esta clasificación en sí? Después puede ser móvil o no. Es si el elemento, una vez asimilado a la planta, tiene la capacidad de desplazarse si hay una deficiencia. Entonces, esos elementos que nosotros decimos son móviles, como el nitrógeno, por ejemplo.
Mientras la planta crece en un suelo donde hay disponibilidad de nutrientes, no hay problema. La planta va fijando, va integrando distintas estructuras en las hojas más viejas. A medida que se van formando nuevas hojas, el nitrógeno es incorporado en esas hojas más nuevas. Pero ¿qué pasa si llega a faltar? Si llega a faltar nitrógeno en el suelo, la planta tiene la capacidad de, como es un elemento móvil, es uno de los elementos que se puede movilizar, se va a mover desde las hojas más viejas hacia las hojas en formación, las más nuevas, más jóvenes, que van a ser más vigorosas, que van a estar más expuestas a la luz. Entonces se prioriza esos nuevos órganos. En el caso de los elementos móviles, entonces, se van a poder mover desde las hojas más viejas hacia los tejidos en formación. Entonces, si tenemos elementos móviles, los primeros síntomas de deficiencia cuando no haya en el suelo los vamos a ver en estas hojas más viejas que tienen la capacidad de removilizarlo hacia los tejidos en formación. Pero si tenemos nutrientes como el hierro, por ejemplo, o el azufre, mientras haya disponibilidad no hay problema, todos los tejidos están abastecidos, pero si después comienza a escasear en el suelo, el azufre que se fijó ya en las hojas no puede ser removilizado. Entonces, a medida que esta planta va creciendo, los tejidos más jóvenes, porque no se puede movilizar.